Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres me amenazaron con expulsarme por una prueba de ADN. Después de 5 años, destruí su perfecta fachada familiar. Permítanme compartir una historia que comenzó hace 5 años, cuando apenas tenía 16 años. Todo empezó cuando Marco, el antiguo novio de preparatoria de mi madre, decidió contactar a mi padre para revelarle un secreto que había guardado durante más de década y media. Él y mi madre habían mantenido una relación clandestina durante los meses cercanos a mi concepción. Durante todo ese tiempo, había permanecido en silencio, pero repentinamente sintió la necesidad imperiosa de hablar, convencido de que yo podría ser su hija biológica. Esta revelación desencadenó una tormenta que sacudiría los cimientos de nuestra familia. Mis padres han compartido su vida desde sus años universitarios, unidos en un matrimonio que, aunque duradero, no siempre ha sido un camino de rosas. En los albores de su unión, mi padre se sumergía constantemente en su trabajo, mientras que mi madre, quien había quedado embarazada de mí apenas unos meses antes de la boda, se vio presionada por mis abuelos paternos para abandonar su carrera profesional y dedicarse exclusivamente a mi crianza. Esta situación la sumió en un estado de profunda insatisfacción. A pesar de las evidentes diferencias personales que surgían entre ellos, se aferraban a su relación, escudándose en el amor que decían profesarse mutuamente. Aunque estos conflictos no me concernían directamente, fueron el caldo de cultivo para las tensiones que marcaron los primeros años de su matrimonio. Según mi madre, fue precisamente esta atmósfera de descontento la que la llevó a buscar consuelo en una relación extramatrimonial durante su compromiso. Sin embargo, ella asegura que la aventura apenas duró un par de meses y la terminó inmediatamente al descubrir su embarazo. Tras mi nacimiento, Marco, haciendo sus propios cálculos, comenzó a sospechar que podría ser mi padre biológico y solicitó una prueba de paternidad. Mi madre se negó rotundamente y de alguna manera logró convencerlo de que desistiera. No obstante, durante los siguientes 16 años, Marco intentó repetidamente contactar a mi madre, persistente en su creencia sobre mi paternidad, incluso después de haber formado su propia familia. La situación dio un giro dramático cuando hace 5 años enfrentó serios problemas de salud que lo llevaron a tomar una decisión definitiva: buscar la verdad sobre mi paternidad. Cansado de los rechazos de mi madre, optó por revelarle todo a mi padre. Esta revelación desató un verdadero infierno en casa. Durante semanas, las paredes resonaban con gritos y llantos, mientras mis padres se enzarzaban en interminables confrontaciones. Aunque podía comprender su enojo mutuo, lo que me resultaba incomprensible era su amenaza de expulsarme del hogar y de la familia en aras de preservar la paz familiar. En repetidas ocasiones durante esas semanas turbulentas, mis padres coincidían en una cosa: si resultaba ser la hija biológica de Marco, me enviarían a vivir con mis abuelos u otros parientes. Su razonamiento era transparente: si yo resultaba ser producto de una infidelidad, la continuidad de su matrimonio se vería seriamente comprometida. Honestamente, esto me parecía más un problema de ellos que mío, y no lograba entender por qué me convertían en el chivo expiatorio de su crisis. Intenté dialogar con ellos en múltiples ocasiones, pero siempre desestimaban mis intentos de conversación, insistiendo en que ya habían discutido el asunto y que esta solución era lo mejor para todos, incluso para mí. No podía comprender cómo alejarme de mis padres por algo completamente ajeno a mi voluntad podría ser lo mejor para mí. Cuando expresaba mi confusión, simplemente me respondían que ya tenían demasiados problemas como para lidiar también con mi dramatismo. Lo más desconcertante era que, mientras peleaban entre ellos, parecían tener la certeza de que permanecerían juntos y continuarían como familia. Pero no podían extender esa misma consideración hacia mí, su hija, a quien habían criado desde mi nacimiento, independientemente de mi origen biológico. Durante esas semanas de conflicto, viví sumida en un estado de constante ansiedad, atormentada por la incertidumbre sobre mi futuro en la familia. Finalmente, tras interminables discusiones, accedieron a realizar la prueba de paternidad. La espera de los resultados fue una verdadera tortura para mí. Afortunadamente, la prueba confirmó que sí era la hija biológica de mi padre, lo que evitó mi expulsión del hogar. Sin embargo, el trato que recibí durante ese periodo cambió para siempre mi percepción de mis padres y mi relación con ellos. Se hizo dolorosamente evidente que para ellos yo era prescindible,
una revelación que, aunque hiriente, me proporcionó una necesaria dosis de realidad. Lo que agravó la situación fue su completa falta de remordimiento. Jamás se disculparon por el maltrato que me infligieron durante esas semanas, optando por fingir que ese episodio nunca había ocurrido. Se pidieron perdón mutuamente. Mi madre por su infidelidad, mi padre por su negligencia emocional durante el compromiso, y decidieron iniciar terapia de pareja, pero nadie pareció preocuparse por el daño que me habían causado. Desde entonces, mi relación con ellos se ha caracterizado por una tensión constante. Para ser sincera, habría cortado todo contacto si no fuera por mi dependencia económica para la universidad. Mis padres gozan de una posición económica privilegiada, y no quería complicar innecesariamente mi vida trabajando durante mis estudios o asumiendo préstamos estudiantiles. Por eso, mantuve una relación superficial con ellos, limitándome a interacciones por obligación y cortesía, desprovistas de cualquier afecto genuino. Ahora, con 21 años y recién graduada, finalmente me encuentro en posición de cortar lazos definitivamente. Aunque ya había estado contemplando distanciarme gradualmente, ellos mismos me proporcionaron la excusa perfecta para una ruptura definitiva. Hace unos días, convocaron una reunión familiar de emergencia. Regresé a casa esperando una crisis real, solo para encontrarme con más drama familiar. Mis padres anunciaron que necesitaban la presencia tanto mía como de mi hermana, quien es 2 años menor que yo y actualmente estudia en la universidad. Aunque nunca hemos sido particularmente cercanas, tampoco hemos tenido una mala relación. Mantenemos una distancia cordial y respetuosa. El anuncio que siguió fue impactante. Aparentemente, la aventura durante su compromiso no había sido la única infidelidad de mi madre. 2 años después de su matrimonio, tuvo otro encuentro extramatrimonial, aunque más breve, que duró apenas 2 semanas. Esta vez fue con un amigo mutuo de la universidad que había estado de visita en la ciudad. Según mi madre, la culpa la llevó a terminar rápidamente la relación, y tras la partida de él, nunca volvieron a comunicarse. Sin embargo, esas 2 semanas fueron suficientes para que mi madre quedara embarazada de mi hermana. A diferencia de mi caso, donde la duda sobre la paternidad quedó despejada, mi madre se había realizado secretamente una prueba de paternidad después del nacimiento de mi hermana, confirmando que ella no era hija biológica de mi padre. Mi madre había guardado este secreto durante años para proteger su matrimonio, pero después de 5 años de terapia de pareja, finalmente encontró el valor para confesarlo. Sorprendentemente, mi padre reaccionó con comprensión. Mi madre aseguró que esa había sido su última infidelidad y que tras el nacimiento de mi hermana se había dedicado completamente a su familia. Mi padre aceptó su explicación y decidió perdonarla. Acordaron compartir esta información con nosotras como parte de un esfuerzo familiar por manejar la situación con transparencia. Además, querían darle a mi hermana la opción de establecer contacto con su padre biológico si así lo deseaba, ofreciéndose mi madre a facilitar la conexión. Tras esta revelación, la atmósfera se cargó de emotividad. Mi hermana, entre lágrimas, declaró que no tenía interés en conocer a su padre biológico, afirmando que solo reconocía a un padre, el nuestro. Mientras todos se sumergían en un momento de emotiva reconciliación, yo sentía cómo la ira me consumía al recordar el contraste con mi propia experiencia 5 años atrás. Cuando existía la mera posibilidad de que yo fuera producto de una infidelidad, fui tratada como una paria, constantemente ignorada y considerada el eslabón débil de la familia por circunstancias que escapaban a mi control. Incluso contemplaron desterrarme del hogar familiar para mantener su paz. Sin embargo, ahora que tenían la certeza de que mi hermana era resultado de una infidelidad, actuaban como si todo estuviera perfectamente bien. No pude contener mi indignación ante tal hipocresía. Después de 5 años de silencio autoimpuesto, motivado tanto por el deseo de mantener la paz familiar como por asegurar mi fondo universitario, decidí que era momento de alzar mi voz. Les recordé cómo, 5 años atrás, habían estado dispuestos a enviarme lejos y cortar lazos conmigo ante la mera posibilidad de que no fuera hija biológica de mi padre. Se habían perdonado mutuamente, sabiendo que permanecerían juntos mientras me trataban como algo descartable. Ahora, confrontados con la certeza de que mi hermana no era hija biológica de mi padre, el contraste en el trato era francamente indignante. Argumenté que, por simple justicia,
Deberían aplicar el mismo criterio que habían planeado para mí: alejar a mi hermana para preservar la paz familiar. Mis padres reaccionaron con vehemencia, tachándome de egoísta y cruel, insistiendo en que las circunstancias actuales eran diferentes, pero sus justificaciones me resultaban vacías. Mantuve mi posición, señalando que lo único justo sería aplicar el mismo tratamiento. Comenzaron a acusarme de ser despiadada y fría, argumentando que ese no era el comportamiento apropiado de una familia. Francamente, sus lecciones sobre valores familiares me resultaban hipócritas, considerando su disposición a abandonarme 5 años atrás, cuando era una adolescente de 16 años. Al menos mi hermana, con 19 años, es legalmente adulta y podría manejarse por su cuenta mientras siguieran manteniéndola económicamente. La discusión escaló rápidamente y finalmente liberé todos los sentimientos reprimidos durante años. Les confesé que nunca los había perdonado realmente, ni creía que lo merecieran, dado que jamás habían mostrado arrepentimiento por sus acciones. Sus prioridades siempre habían sido evidentes. Aunque siempre había notado cierta preferencia por mi hermana, nunca imaginé que llegaría a tales extremos. Su disposición a sacrificarme mientras se aferraban a mi hermana revelaba todo lo que necesitaba saber sobre ellos como padres. En lugar de reconocer sus errores y disculparse, persistieron en defender sus acciones, argumentando que habían cambiado y que ahora manejaban las situaciones de manera diferente. Su falta de empatía hacia mi dolor me llevó al límite y terminé declarando que no quería volver a verlos nunca más. Les informé que no necesitaban cortar lazos con nadie porque yo misma estaba cortando lazos con ellos, habiendo tenido suficiente para toda una vida. Ahora que había completado mi educación, no los quería en mi vida nunca más. Tras esta declaración, me retiré. Me sentí liberada después de expresar finalmente mis sentimientos y no me arrepiento de nada de lo que dije. Sin embargo, mi hermana me contactó posteriormente, expresando que, si bien entendía mi enojo hacia nuestros padres, creía que las cosas realmente habían cambiado en estos 5 años y que yo debería mostrar más madurez, dado lo delicado de la situación. Aunque no comparto su perspectiva, sus palabras han sembrado algunas dudas en mí. ¿Estoy equivocada al exigir que mis padres traten a mi hermana con la misma dureza con la que me trataron a mí? Actualización 1. Han transcurrido 5 días desde mi confrontación con mis padres, donde declaré mi intención de cortar todo contacto con ellos, y 3 días desde que mi hermana me sugirió ser más comprensiva con la situación. He llegado a la conclusión de que realmente no necesito considerar la opinión de mi hermana, pues ella desconoce por completo mi experiencia. Es fácil para ella empatizar con nuestros padres, cuando nunca ha experimentado el tipo de rechazo que yo sufrí hace 5 años. No estoy sugiriendo que siempre hayan sido terribles conmigo, o que no haya habido momentos positivos, pero mi hermana no puede comprender lo que significa ser tratada como yo lo fui. Por lo tanto, no tiene autoridad para dictaminar mis decisiones. He optado por no responder a su mensaje, pues no siento que merezca una respuesta. El hecho de que mis padres no hayan intentado disculparse en estos 5 días confirma mi sospecha de que mi ausencia en sus vidas no representará una pérdida significativa. En realidad, no debería afectarles, considerando que durante los últimos 5 años mi comportamiento hacia ellos ha sido notablemente frío y distante, algo que apenas han notado. Si realmente les importara, habrían percibido este cambio en mi actitud desde el incidente y habrían intentado reconciliarse, pero evidentemente no les preocupaba lo suficiente. Por lo tanto, no entiendo por qué mi decisión de eliminarlos de mi vida debería ser considerada tan dramática. He tomado mi decisión y agradezco sinceramente a todos los que comentaron en mi publicación anterior, pues me ayudaron a obtener mayor claridad sobre la situación. Aunque inicialmente las palabras de mi hermana me hicieron dudar, dado que raramente me ofrece consejos y mantenemos una relación cordial, ahora estoy convencida de que no necesito reconsiderar mi posición. Después de 5 días sin contacto, dudo que mis padres intenten comunicarse, y sinceramente espero que así sea, pues no deseo prolongar este conflicto ni generar más drama. Confío en que manejarán esto con dignidad, y si no lo hacen, yo mantendré mi postura con Grace para poder seguir adelante con mi vida. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi confrontación con mis padres. Hace un par de días se presentaron inesperadamente en mi apartamento, cargados con una cantidad considerable de documentación.
La situación parecía seria, tanto que mis compañeras de piso, percibiendo la tensión en el ambiente, decidieron discretamente retirarse para darnos privacidad. Comparto este apartamento con 2 amigas desde nuestro primer semestre universitario. Inicialmente, mis padres contribuían con el alquiler durante mis estudios, por lo que conocían la ubicación. Hace apenas un par de meses, poco antes de graduarme y comenzar mi primer trabajo, asumí la responsabilidad completa del pago. Esta información es relevante porque mis padres aparentemente habían venido a realizar un ajuste de cuentas, presentando un detallado registro de cada centavo que habían invertido en mí a lo largo de los años. Los documentos que traían consigo eran exactamente eso, un meticuloso cálculo realizado por sus contadores, detallando cada gasto que habían hecho en mi nombre. Su argumento era que los había utilizado para financiar mi educación universitaria y gastos relacionados, a sabiendas de que cortaría lazos con ellos tras graduarme. Me explicaron que habían notado mi distanciamiento emocional después del incidente, pero asumieron que era una reacción comprensible de mi parte. Siempre mantuvieron la esperanza de que eventualmente cambiaría mi perspectiva y llegaría a entender su posición, culminando en mi perdón. Sin embargo, después de nuestra última confrontación, finalmente comprendieron que nunca tuve la intención real de reconciliarme con ellos. Según su interpretación, mi único objetivo había sido asegurar el financiamiento de mi educación, planeando después eliminarlos completamente de mi vida. Para ser completamente honesta, no estaban del todo equivocados en su evaluación. Ese había sido precisamente mi plan, y por primera vez habían interpretado correctamente mis intenciones. En gran parte, esto se debía a que durante nuestra última discusión había expuesto abiertamente mis verdaderos sentimientos y pensamientos. Sin embargo, se equivocaban en un aspecto fundamental: su acusación de que los había usado para cubrir mi matrícula y gastos universitarios. Discrepo totalmente con esta interpretación, ya que ellos habían ofrecido ese apoyo voluntariamente, sin ninguna coerción de mi parte. Además, nunca había hecho promesas de reconciliación o contacto continuado a cambio de su ayuda financiera, por lo que su indignación me parecía injustificada. Les expresé claramente que no los había manipulado, simplemente había actuado según mi conveniencia, tal como ellos lo habían hecho conmigo anteriormente. Su aceptación o rechazo hacia mí siempre había estado condicionado por su propia conveniencia. Es cierto que nunca llegaron a expulsarme del hogar, pero eso fue únicamente porque la prueba de paternidad resultó favorable. Si hubiera resultado ser producto de la infidelidad, me habrían castigado por circunstancias completamente ajenas a mi control. El mero hecho de que hubieran considerado castigarme por algo así me reveló su verdadera naturaleza egoísta. Y cuando uno debe lidiar con personas egoístas, a veces es necesario adoptar una postura similar y velar por los propios intereses, ya que claramente ellos no lo harían por mí. Les expliqué que mis acciones habían sido estratégicas. Asegurar el financiamiento de mi educación resultó sencillo, ya que era algo que ya tenían planeado hacer. Simplemente hice lo necesario para garantizar que cumplieran con ese compromiso. Y sí, ahora que ya no necesitaba su apoyo económico, planeaba eliminarlos de mi vida. Su trato diferencial hacia mi hermana al descubrir su verdadera paternidad solo había facilitado mi decisión. Por lo tanto, si realmente esperaban que les reembolsara la cantidad que calculaban como deuda, estaban siendo completamente irrealistas o ingenuos, porque no había ninguna posibilidad de que accediera a ello. En ese momento mis padres comenzaron a proferir insultos y amenazaron con llevarme a los tribunales. Me limité a reír ante sus amenazas, señalando que carecían de cualquier base legal para tales acciones. Mi reacción pareció enfurecerlos aún más, y procedieron a acusarme de ser una aprovechada sin moral ni valores, llegando incluso a expresar que lamentaban que fuera su hija biológica y que habrían preferido que realmente hubiera sido producto de la infidelidad. Mantuve una sonrisa serena durante toda su diatriba, pues sus palabras ya no tenían el poder de afectarme. Eventualmente, exhaustos por sus propios gritos y frustrados por mi falta de reacción, se marcharon con una última amenaza. Debía tener cuidado, porque se asegurarían de que pagara por mi comportamiento. Mi respuesta mental fue simple: que lo intenten, realmente ya no me importa. Actualización 3. Al parecer, mis padres finalmente comprendieron que su amenaza de acción legal era inviable,
Después de todo, ¿bajo qué fundamentos podrían demandarme? Al darse cuenta de que los tribunales no eran una opción viable, optaron por su siguiente mejor alternativa: el Tribunal de la Opinión Pública en redes sociales. Han transcurrido 3 días desde su visita, y hace unas horas mi teléfono comenzó a saturarse de notificaciones de amigos, familiares y conocidos. La razón: mis padres habían creado una campaña digital para exponerme y denunciar mi supuesto aprovechamiento. Con una creatividad dudosa, establecieron una cuenta de Instagram cuyo nombre de usuario combina la palabra exponiendo seguido de mi nombre. En esta cuenta han publicado múltiples posts que incluyen registros de sus transacciones financieras y conversaciones conmigo. Su narrativa me presenta como la villana de la historia, enfocándose en cómo corté lazos con ellos después de una reciente discusión, tras años de aceptar su apoyo económico para cada gasto, solo para distanciarme una vez que comencé a generar mis propios ingresos. Naturalmente, presentada de esta manera parcial, cualquier persona razonable concluiría que ellos son las víctimas y yo la antagonista. Han omitido deliberadamente información crucial que permitiría una evaluación justa de la situación, y ese es precisamente mi principal conflicto con su estrategia. Si van a hacer público este asunto, deberían al menos presentar todos los hechos con honestidad. Se han tomado la molestia de etiquetar no solo a mis amigos cercanos y familiares, sino también a conocidos con quienes hace tiempo perdí contacto, arrastrándolos innecesariamente a este drama familiar. Desconozco qué esperaban lograr con esta táctica, pero hasta ahora la respuesta de familiares y conocidos ha sido principalmente expresar su deseo de mantenerse al margen de la situación. Respeto completamente esta postura. Sin conocer ambas perspectivas, no están obligados a tomar partido. Esta exposición pública me resulta profundamente incómoda, pues no soy partidaria de ventilar asuntos familiares en redes sociales. He intentado contactar a mis padres para solicitar la eliminación de estas publicaciones, no por temor, sino para evitar que más personas se vean involucradas en este conflicto personal. Hasta el momento no he recibido respuesta, pero persistiré en mis intentos de comunicación. Si se niegan a retirar el contenido, me veré forzada a presentar mi versión de los hechos para que el público pueda conocer la historia completa. Actualización 4. Han transcurrido varios días desde que mis padres iniciaron su campaña en redes sociales intentando ganar apoyo público. Después de 24 horas de intentos infructuosos por contactarlos para que eliminaran el contenido y ante su evidente negativa a responder, decidí tomar la iniciativa de exponer la verdad completa en todas las plataformas disponibles, asegurándome de que el público comprendiera que no soy la villana en esta historia. Posteriormente, advertí a mis padres que si no eliminaban la cuenta y sus publicaciones, me vería obligada a tomar acciones legales por difamación. Inicialmente mantuvieron su silencio, pero cuando les comuniqué que ya estaba en conversaciones con un abogado, aunque esto era un farol, aparentemente reconocieron los posibles riesgos legales y finalmente procedieron a eliminar todo el contenido. Al menos ese aspecto del problema quedó resuelto. Tras publicar mi versión de los hechos en diversas plataformas, recibí numerosos mensajes de apoyo de familiares que expresaron su horror ante el trato que había recibido de mis padres. La mayoría de las personas se mostraron comprensivas con mi situación. Según me ha informado mi prima, varios familiares están profundamente perturbados por las revelaciones sobre el comportamiento de mis padres y han decidido distanciarse de ellos. Irónicamente, mis padres ahora enfrentan el ostracismo social y aparentemente ya no soy la única que ha decidido cortar lazos con ellos. Mis amigos, como era de esperar, se han mantenido firmemente a mi lado durante todo este proceso, por lo que su intento de exponerme públicamente no ha afectado estas relaciones. Es evidente que su plan era retratarme como la villana y provocar mi aislamiento social. Sin embargo, su estrategia ha tenido el efecto contrario, convirtiéndose en un claro ejemplo de karma. El último mensaje que recibí de mis padres expresaba su satisfacción por mi decisión de eliminarlos de mi vida, afirmando que estarían mejor sin mí. Sinceramente espero que así sea y que encuentren la ayuda que claramente necesitan, aunque mi único deseo es que se mantengan alejados de mí permanentemente. Actualmente disfruto de una vida satisfactoria. Tengo un buen empleo, amigos leales, excelentes compañeras de piso
y conservo el apoyo de mi familia extendida. No preveo que la ausencia de mis padres me afecte en el futuro cercano. Me siento plena con mi vida actual y no tengo ningún interés en mantener contacto con ellos nunca más.